Amén. Ahí está esta alabanza, mi palomita. Que el Señor les bendiga. Les saludamos a nuestros hermanos en el amor de Dios en esta mañana, dándole gracias a estar nuevamente junto a ustedes. Amén. Compartiendo estos maravillosos momentos, porque son maravillosos, hermanos. Estar junto al Señor, hablar del Señor es lo más hermoso, lo más grande. Porque si un día vamos a estar con el Señor, mi hermano, allá vamos a estar todos los días conversando con el Señor. Así que ya nos estamos preparando, ¿cierto? Para ese momento hermoso. Amén. En esta vida, ¿cierto? Prepararnos para estar con el Señor un día. Así que vamos a prepararnos, vamos a poner mucha atención porque viene el mensaje, la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos educa, la que nos ayuda a entender muchas cosas que a veces no entendemos, ¿cierto? Por qué nos pasan en la vida, amén. Pero la palabra es la que nos lleva a esa claridad, a abrirnos los ojos, ¿cierto? A saber, a ver bien claramente. Así que, mi hermano, en esta mañana vamos a dejar a nuestra pastora que trae el mensaje. Amén, que el Señor le bendiga, la claridad, ¿cierto? A cada uno para entender este mensaje que nos trae esta bendición tan grande. Así que el Señor los bendiga, pastora. Amén. Amén, pastor. Le agradecemos Amén. Profundamente al Señor esta gran bendición de poder estar aquí, ¿no es cierto?, hablando de su palabra, aprendiendo de su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría que Dios nos da. Vamos a orar por esta bendición que el Señor nos bendice, ¿ya? Dios mío, en esta hora, Padre, clamamos ante tu presencia, amén, le imploramos su misericordia y danos la ciencia, Padre, las profundidades, Señor, de tu palabra, para entenderla y comprenderla y que sea de gran bendición para para todos tus hijos, tus hijas, Señor, que le escuchan, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre y gloria para su nombre. Amén. Aquí en Eclesiastés, mi querido hermano, mi querida hermana amada, Dios les bendiga mucho. Le invitamos, ¿no es cierto?, en Eclesiastés capítulo 5, vamos a ver lo que dice. Habla aquí de la insensatez de hacer votos a la ligera. Dios nos va a dar claridad absoluta, porque a veces hay confusión, ¿no es cierto?, en la tierra, qué es lo que son las mandas, qué es lo que son las promesas, qué es lo que Dios demanda de nosotros, o cuáles son sus promesas. ¿Por qué a veces cuando a lo mejor se pagan mandas no hay respuesta? ¿Por qué cuando se dice a Dios, se le dice que se va a hacer así y la persona cambia de opinión? ¿Qué piensa el Señor de esto? Amén. Por eso Dios nos da claridad absoluta, ¿verdad?, para crecimiento personal de todas las almas de este mundo. Dios bendiga a todas las naciones, Dios bendiga también a nuestro país, Dios bendiga a cada región de nuestro país, de nuestro amado país Chile. Amén. Vamos aquí entonces a Eclesiastés, en el nombre de Jesús. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la insensatez de hacer votos a la ligera. Dice aquí el consejo del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. Veamos profundamente el consejo del Señor. Cuando fueres a la iglesia, a la casa, porque la iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Guarda tu pie, dice el Señor, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es para todo el mundo, para todas las naciones y para todas las almas. Nos está diciendo el Señor que cuando vamos a la iglesia debemos guardar nuestros pies del mal, de hacer cosas malas, de ir a la iglesia con delicadeza, con santidad, con entendimiento y comprensión de nuestro corazón. No ir por ir, sino que a ver un Dios muerto, sino que tenemos que ir a ver al Dios vivo, al Dios real, a un Dios que está ahí esperándonos, ¿no es cierto?, para escuchar nuestras alabanzas, nuestra oración, nuestra adoración. Y dice: acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios. ¿Qué significa esto? Dios nos está hablando aquí, dice: acércate más para oír, porque el oír la escritura, oír la palabra, es la fe que puede hacer crecer nuestro corazón.
Está hablando de una iglesia viva donde se predica la palabra del Señor para crecimiento personal. Y no dice al oír que para hacer el sacrificio de los necios. ¿Cuáles son los sacrificios de los necios? Justamente está hablando aquí de esas promesas que se le dicen al Señor, o esas mandas que se le hacen al aire, a los ídolos, o a veces a los santos, ¿no es cierto?, que están en esa conexión con el Señor. Pero, como dice nuestro Padre, que ellos ya no pueden interceder por nosotros porque están muertos. No hay nadie vivo aquí en este mundo más que el único Señor Jesucristo. Si usted usa la lógica, no hay nadie que haya traspasado la muerte más que uno solo, nuestro Señor Jesús. Por eso dice, acércate más para oír la palabra que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué es necio, no es cierto? Es una persona que insiste en pecar, que insiste en sus errores, no aprende de sus errores. Una persona necia no aprende de lo que le pasa en la vida, sino que insiste en seguir cometiendo los mismos pecados, los mismos errores. Por eso dice el Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal con sus promesas, hacen mal con sus mandas, porque no están dirigidas al Señor, al Dios vivo, el único que puede responder, hijo mío, las promesas que Él hace. Por eso es muy importante que nosotros le clamemos a un Dios vivo, a un Dios real, porque si no será en vano y Satanás, ¿no es cierto?, tomará algunas situaciones incluso para sanidad, como pasa ahí en Brasil, con aquellos monjes, ¿no es cierto?, que se ponen las sábanas, todo eso demoníaco, nada de eso es real. Todo lo contrario, la Biblia no dice que van a haber monjes en la vida que van a sanar a otras personas, no dice eso. Entonces mucha gente hace promesa que le va a servir, o las promesas que hacen las personas a veces por el dinero, ejemplo San Pancracio, ¿no es cierto?, en España, y muchos lugares del mundo dicen de esas mandas que pagan, ¿no es cierto?, por dinero, por trabajo, por salud, a muchas entidades que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso Dios dice en su palabra, y nos está hablando aquí, que hay un error tremendo en la humanidad. Debemos aprender lo que significa, miradme a mí todos los términos de la tierra, ¿no es cierto?, dice el Señor, y seréis salvos. Él es nuestro sanador, Él es el que sana a sus hijos, no hay más. Siempre y cuando usted esté caminando con Él, de su mano con el Señor, cuando usted haya escogido el Evangelio, como dice la palabra, que es una buena nueva de salvación. Dice, tampoco, aquí dice el 12, no te des prisa con tu boca, ¿ve?, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Mira el consejo del Señor, es palabra de Dios que nos está enseñando en esta mañana. Dice, no te des prisa con tu boca, porque a veces la boca es rápido. La lengua es un fuego de maldad. La boca muchas veces lo lleva a usted al chisme, a la especulación. Satanás ocupa la lengua, ¿no es cierto?, para hablar cosas torcidas, tergiversadas. Por eso dice el Señor, no te des prisa con tu boca. Debemos tener esa prudencia, ese freno, ¿no? También dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Mire, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ni tu corazón tampoco diga, esto me dijo Dios, o esto me habló el Señor, si Dios no lo ha dicho, ¿no es cierto? Tenemos que tener un cuidado único delante de su presencia. Ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios, dice, está en el cielo y tú sobre la tierra. Está hablando de la altura que tiene el Señor. Por supuesto que también vive en nuestro corazón, vive en su corazón, que es el consolador del Espíritu. Pero Dios Todopoderoso dice que vive en los cielos, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, dice el Señor, sean pocas tus palabras. Mire, una persona de Dios, un hijo de Dios, son pocas sus palabras. Más hablan los hechos que las palabras. Y eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Porque de la mucha ocupación, dice, también viene el sueño. Dios nos está diciendo aquí que tengamos el tiempo para todo.
Primero el tiempo para adoración al Señor y no llenarnos de agotamiento y cansancio y de trabajo, porque también vendrá el sueño. Y si viene el sueño a usted, a cualquier hijo de Dios, Satanás también lo puede apagar espiritualmente. Así que alerta con esa bendición. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Mire, ¿cuántas personas usted no ha escuchado que hablan y hablan y hablan y no terminan de hablar nunca? Pero dice aquí, y de la multitud de las palabras, la voz del necio, de esa persona que no toma, ¿no es cierto?, el consejo del Señor, que no toma esta bendición. Aprendimos que el necio, ¿no es cierto?, es una insistencia de errores, una insistencia de pecado, que quiere permanecer en aquello y no crece nunca espiritualmente ni como persona. Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente y también como esposa, como madre, como abuela, ¿verdad? Como el esposo también. Estamos llamados a crecer, a madurar en el Señor, pensar como Cristo piensa, porque Él lo dice. Y tendréis la mente de Cristo. Imagínense la altura que el Señor nos demanda. Llegar a tener esa mente del Señor con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, ¿verdad? Con todas esas bendiciones que el Señor tiene preparado para usted y para nosotros. Dice, y aquí entramos en el versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa. Aquí quiero entrar, ¿no es cierto? Dice, no tardes en cumplirla. Aquí el Señor dice, no está diciendo que usted le tiene que hacer promesa a un santo, ¿no es cierto?, una virgen, no está diciendo que le tiene que hacer promesa a cualquier entidad que esté a lo mejor en conexión con la divinidad de Dios. No, el Señor está diciendo, si tú haces promesa, tienes que hacérmela a mí, a Jesús de Nazareno, porque Él es el Dios vivo. No está diciendo que usted tiene que hacer promesas como en otros países, ¿no es cierto?, como allá en Japón, China, tantos lugares que la gente va a entregarle esa promesa. Eso pagan con dinero, también con oro, con plata. Por eso ellos se hacen millonarios y multimillonarios, por eso, pues, por lo mismo. Por eso dice el Señor, cuando estoy hablando de palabras de Dios, ¿no es cierto?, no es palabra mía, sino es que es palabra del Señor, y hay que tomarla, hay que acatarla y hay que someterse, porque esta es la profeta mayor, la que nos habla a nosotros. Dios mismo hablando aquí dice, cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Es el consejo del Señor. Cuando venimos a Cristo, ¿no es cierto?, le decimos, Señor, te serviré, me consagraré a ti, Señor, me despojaré del pecado, de la maldad, nunca te dejaré hasta la muerte, Señor. Pero en el camino vienen las dificultades, vienen las desolaciones, vienen las pruebas de parte de Dios, y ahí quedó el hijo, ¿verdad? Aquella hija que prometió tanto a este padre y lo abandonó al Señor. Por eso Dios nos sugiere, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, dice. Las promesas tienen que ser directas al Señor, o como quiera llamarla, o las manda, ¿no es cierto? Tienen que ser directas al Señor. Esa es la promesa, esa es la manda que Dios manda, ¿no es cierto?, a toda la humanidad. Que las promesas son para cumplirla, pero es a Él, al Señor Jesucristo. Porque Él dice, no se complace en los insensatos. ¿Ah? ¿Qué es lo que son los insensatos, no es cierto? Son aquellas personas, ¿no es cierto?, que son los que desprecian las razones. Los que desprecian las razones, los que dicen no hay Dios, no existe Dios, echan abajo todo lo que está escrito en la palabra. Desprecian las razones del Señor, ¿no es cierto?, que habla o hacen lo contrario de lo que está escrito en su palabra. Dice, porque Él no se complace en los insensatos. Los insensatos entonces hacen todo lo que está contrario aquí, porque esta es la fuente de bendición para el mundo entero. Todo ser humano, todo creyente tiene que regirse por las Escrituras, porque si no, toda su religión es vana. No hay nada que hacer allí. ¿Entiende? Porque Dios quiere escucharle a usted directamente. Dios está vivo. No hay intercesora que en la vida en la tierra, no lo dice la Escritura. El único intercesor entre Dios y los hombres, dice, Jesucristo, hombre. ¿Qué más dice aquí el Señor?
Cuando Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, porque no se complace los insensatos, dice la palabra. Cumple lo que prometes. ¿Lo vio? Esas son las mandas, esas son las promesas que Dios nos hace a nosotros y que nosotros tenemos que hacerle al Señor. Dios nos sugiere que cumplamos nuestras promesas y no seamos, ¿no es cierto?, hijos e hijas de doble ánimo. Dice que andemos ahí en dudas, ¿no es cierto?, ahí vagando nuestro corazón. No, quiere que seamos de una sola línea y que seamos hombres y mujeres de palabra. Eso le gusta al Señor, que seamos personas relevantes en cuanto a nuestra forma de actuar y de decidir. Eso le gusta al Señor. Cumple lo que promete, dice el Señor. Mejor es que no prometas, dice, y no que prometas y no cumplas. ¿Ve? Ahí está hablando de las promesas, de las mandas, de todo lo que la gente dice. Ejemplo, si usted es un hijo de Dios, tiene que cumplir, ¿no es cierto?, lo que el Señor le dice. Si usted le dice, Señor, yo te amaré hasta el fin de mis días, ámelo, conságrese, santifíquese. Pero también dice el Señor, y no que prometa, sino cumpla. ¿Cuántas almas hoy día, por ejemplo, esto es una forma de estudios, de relevancia, de aprendizaje? Muchas personas que no han conocido a Cristo todavía, ejemplo, hacen una promesa a una entidad, ¿no es cierto?, religiosa ya. Sí, que no sea el Señor. Y muchas veces ese supuesto, ¿no es cierto?, ídolo allí, o que le va a escuchar, y es una mentira, es un engaño, porque está muerto. Entonces Satanás toma aquello y le cumple el deseo a esa persona, y esa persona dice, Dios me ha bendecido, Dios me ha sanado. No, no es así. Por eso que el diablo, él es el que toma las posiciones muchas veces de todo esto, Satanás. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Él es el único que intercede por nosotros. Es mejor, hijo, que usted hable con el Señor Jesucristo. En su pieza, donde esté, vaya a hablar. El Señor no lo va a defraudar. ¿Cuántas personas muchas veces han ido, ejemplo, a un lugar, ¿no es cierto, pastor?, a pagar, por ejemplo, la promesa o manda, se han dado vuelta, han tenido accidentes y quedan las preguntas. ¿Por qué, dice la gente, si Dios, nosotros íbamos a pagar una manda, una promesa a Dios, y por qué nos pasó esto? Ahí tienen la respuesta, porque no fueron dirigidas a Jesús con un cambio de vida, con un cambio de corazón. Ahí tenemos la respuesta de parte del Señor. Por eso que es delicado, hijo. Es muy profundo esta palabra, muy delicado. Entiéndalo con una altura de mira. Pero esta es la verdad de parte de nuestro Padre. Y dice, y que no prometas y no cumpla. No dejes que tu boca, dice el Señor, te haga pecar. Imagínense, no dejes que tu boca te haga pecar. No tengamos ser necio, no tengamos eso de ser insensato, porque el Señor no se complace de ellos. Busquemos al Señor, búsquelo, órele a Cristo, porque Él es el único que está vivo. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ven a mí, dice, todos los que estáis cargados y cansados, yo te haré descansar. Que la religión de este mundo no sea más poderosa que el camino de Jesucristo. Él es el Señor, Él es su Padre. Él dice, no llaméis a nadie Padre en este mundo más que a mí, dice el Señor, porque yo fui el que di la vida por ti y el que derramé mi sangre por ti. Eso quiere nuestro Rey, que nosotros caminemos con el Señor, con un profundo respeto, con un profundo cambio de nuestra alma, ¿verdad? Eso quiere nuestro Señor, que cambiemos nuestra manera de pensamiento, que seamos bendecidos. Nosotros somos bendecidos porque estamos con el Señor. Tenemos una hermosa familia porque hemos aprendido a conocer a Jesús de Nazareno, que Él es un Dios vivo y un Dios real. Así que hay que buscar al Señor de corazón, a este Dios vivo, no otras entidades, no a otras personas, no a otros que murieron, no invoquéis los muertos, dice el Señor, porque eso va contrario a lo que Dios dice. Es como que nosotros le pidiéramos a San Pedro, si era un discípulo del Señor, Él no puede interceder por nosotros, porque Dios dice que un día resucitarán los que han muerto en Cristo Jesús. Eso quiere el Señor. O que fuéramos a idolatrar a San Pablo o a Débora, a tantas mujeres de Dios. No, ninguno de nosotros que somos instrumentos de Dios
se puede idolatrar a nadie. Alabado sea el Señor, solo a uno solo, que nuestro Jesús de Nazareno. Y esta es la verdad. Alabado sea el Señor. Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Imagínense, con la boca muchas veces difamamos al Señor. Si buscamos otras cosas que nos ayuden en esta tierra, ¿no es cierto?, amuletos, hechicería, brujo, hechicero, lo que sea de este mundo, del tarot, todas esas cosas lo llevarán a la muerte, lo llevarán muy lejos del Señor, y no será bendecido en su matrimonio y con sus hijos, nada de eso, porque así lo dice el Señor. Hay que entender el contexto en que Dios habla. No dejes que tu boca entonces te haga pecar. ¿Lo entendemos eso? Ni digas delante del ángel del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que fue ignorancia. Cuando hablamos algo y mentimos y engañamos, ¿no es cierto?, el ángel de Dios escucha todo lo que nosotros hablamos y decimos y vemos. Por eso Él dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Lo vio? Eso es cuando no hay sabiduría, no hay entendimiento. Somos muy ligeros para hablar, no meditamos. Miramos la vida o hablamos muy así como livianamente, como le he dicho. ¿Ah? No hay una profundidad de seriedad. Dios, ¿qué dice aquí? Repitamos. No digas delante del ángel que fue ignorancia, cuando no tienes freno a la boca, ¿no es cierto? ¿Por qué, dice el Señor, por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? ¿Ve? Dios se enoja de la voz de la persona que Él escucha. Si habla no conforme a las Escrituras, si ponemos más allá de lo que no está escrito, o hablamos en una manera que Dios le desagrada, no cumplimos esas promesas que Dios quiere ver en nosotros, Él se enojará, dice el Señor. Dios se enoja a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, todo lo que el hombre y la mujer pueden emprender. Dios, hermano, es un Dios vivo, un Dios que castiga a sus hijos, porque no lo digo en la forma como un padre malo y perverso, sino que porque Él dice el hebreo, al hijo que la ama, a la hija que ama, lo azota, dice el Señor, porque lo ama. Más al bastardo no, porque no está dentro de sus hijos. Aceptar a Cristo en su corazón, eso lo convierte a usted en hijo o en hija. Si no, usted es creación de Dios solamente porque está allí viviendo su propia vida, como el hijo pródigo. Él dejó de ser hijo cuando salió del lado del Padre, pero volvió a ser hijo cuando vino arrepentido y el Padre le hizo una gran fiesta. Tenemos que tener claridad absoluta sobre aquello. Y dice, y que destruya la obra de tus manos, dice, donde abundan los sueños, dice el Señor, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, dice, teme al Señor. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que busca el Señor, que nosotros temamos a Dios, amén, que le temamos, que haya temor, que lo busquemos al Señor con todo el corazón. Aquí le voy a leer un versículo también aquí en San Juan capítulo 15, 17, del último, dice, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una de las grandes promesas que el Señor da a su humanidad, a todo el mundo. Dice, si permanecéis en el Señor, o sea, si lo buscamos al Señor, porque muchas veces el mundo quiere que Dios le responda todas sus peticiones, sus mandas, pero no quiere dejar las cosas que a ellos le agradan, la maldad, la idolatría, el libertinaje, todo aquello. Dios no va a responder esas promesas, porque el Señor quiere a los hijos de Dios, sí le responde, porque han dejado su maldad, lo hemos despojado de un antes. Ahora vivimos un presente y un futuro. Dios demanda del mundo entero que dejemos la vida antigua y vengamos a Él con una vida nueva de paz, de bendición, de aflicciones. Pero en el Señor todo es posible con Él. Él nos sacará adelante la enfermedad y lo que venga, ahí estará el Señor.
Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, pedid entonces todo lo que queráis y os será hecho. Está clarísimo la promesa de Dios que nos da a este mundo, pero tenemos que estar en Él, permanecer en su amor, permanecer en su cariño, ¿verdad? Como el Señor lo dice. Y también dice aquí el 16, no me elegisteis vosotros a mí. Mire, el mundo no eligió a Cristo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Mire qué tremenda bendición, hijo, qué tremenda gloria de Dios que Él nos haya escogido a nosotros, siendo nosotros como éramos, que estábamos en delito y pecado, ¿verdad? Por eso dice el Señor, ya no, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Por qué nos eligió? Para que llevemos fruto de amor, de paciencia, de conocer. Tenemos que instruirlo en la palabra de Dios, como le dijo Dios a Josué, que nunca se apartará de ti este libro de la ley, meditarás de día y de noche, para que te vaya bien. Aquí están las bendiciones, hermano, para que a usted le vaya bien, para que conozca quién es el Señor, aprendamos de su palabra. Por eso Él dice, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso dice aquí el Señor, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no es cierto?, a Jesús de Nazareno, Él los dé. ¿Se da cuenta? Ese es el camino del Señor. Imposible que Dios le vaya a responder una manda, una promesa, si usted no está en su camino. Que haya sido hijo del Señor, que no abrace la religión de este mundo o las religiones, sino que abrace a Jesús de Nazareno, el cual dio la vida por usted, derramó su sangre por mi vida, por todo el mundo. A ese Dios tenemos que adorar, a ese Dios tenemos que amar con todo el corazón. Y tiene que haber en nosotros un cambio de vida, de unidad, de santidad, de consagración y de amor profundo a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Palabra del Señor que nos ha sido concedida en esta hora. Como siempre, ¿no es cierto?, dejamos a nuestro pastor que relate alguna bendición o de algún testimonio también, pastor, conforme a las mandas o las promesas que el Señor ha hecho. Amén. Bueno, una palabra, cierto, que nos da, Señor, mucha claridad en ciertas cosas, como decía el título, la insensatez de hacer votos a la ligera. Amén. Aquí está hablando, cierto, Señor, cierto, de que en la vida, cierto, no hagamos esa decisión, esos votos a la ligera, cuando le ofrezcamos algo a Dios. Como dice, que sean mejor pocas tus palabras, no ofrecerle al Señor, ¿cierto?, y después no cumplir. Mejor es meditar lo que que podemos cumplir, ¿cierto?, que le llevemos esa bendición. Una consulta, ¿usted tiene un testimonio sobre esa bendición con su mamá cuando lo llevaba a distintos lugares? Sí, claro, yo tenía desde pequeño, tuve también enfermedades también, y mi mamá me lleva a distintos lados. Un asma, ¿cierto? Un asma, claro. Y me lleva a distintos lados, incluso a Andacollo también me llevó. Yo era pequeño también, no sabía, ya me llegaba. Amén. Pero nunca me sané, Pero sin embargo, cuando vine al Señor, Él sí que me sanó. Nunca más, gracias a Dios, tuve esta aflicción que yo muchas veces pensé que me moría. Amén, porque era una aflicción muy grande. Pero de todos los lugares, ¿cierto?, nunca vi esa sanidad. Pero Dios sabía también a lo mejor que se hacía porque no sé, por falta de conocimiento. Amén. Así que muchas personas también lo hacen así, por falta de conocimiento. Amén. Pero el único que salva, el que sana, es el Señor. Dice que el único que escucha, ¿cierto?, nuestras peticiones, ¿cierto?, nuestras oraciones cuando vamos a Él, Él nos sana. Amén. Así que no, hermano, eso bueno, lo avala la Biblia, ¿cierto?, la palabra del Señor, que no debemos, ¿cierto?, asistir a esa
esos lugares, porque como cristianos ya nuestra fe, nuestra confianza debe estar en el Señor, que Él es nuestro sanador. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, ¿cierto? Que nos ha dejado, ¿cierto? Que seamos bien concretos, ¿cierto? En nuestras decisiones, amén, lo que le ofrecemos al Señor. Así que damos gracias al Señor, ¿cierto? Por esta palabra.